Pura sinovial, ¿verdad? Sí. Buenos días, yo soy el presidente del primer año de ortopedia Jorge Valadez y el día de hoy vamos a ver lo que es histología de la membrana sinovial. Como tal, es un tema un poquito complicado de buscarlo en específico. Me apoyé en lo que fueron artículos de revisión para poder exponer este tema el día de hoy. Entonces, si recordamos, las articulaciones pues, se clasifican en varios tipos según su movilidad. Articulaciones móviles, semimóviles e inmóviles. En este caso, la membrana sinovial tiene que ver con las articulaciones que son móviles, que son las articulaciones diatrodiales. Entonces, la función principal de lo que es la membrana sinovial es la locomoción, el movimiento. La membrana sinovial va a ser esa capa fina que va a tapizar la cara interna de las articulaciones. En este caso, por ejemplo, tenemos la articulación de la rodilla. Tenemos la articulación de la rodilla y la capa que reviste la cara interna va a ser la membrana sinovial. La membrana sinovial es muy importante, ¿por qué? Porque maneja varias funciones. Entre esas funciones tiene que ver con el líquido articular, con la nutrición, con sistemas de defensa, lo que es el mecanismo inmunitario, la circulación, la temperatura, la presión y la inervación de esa articulación. Cualquier daño o cualquier perturbación en cualquiera de estas funciones va a alterar la membrana sinovial y como tal, damos una patología. Pero, ¿desde cuándo tenemos indicios de la membrana sinovial o a partir de cuándo nosotros podemos encontrar la membrana sinovial? Si nos remontamos un poquito de embriología, lo que es el esqueleto periférico, el esqueleto axial, se empieza a formar a partir de las 4 semanas de gestación. Las estructuras articulares como tal comienzan a formarse desde esa semana 4 que se empieza a formar las extremidades hasta la semana 7. Pero como tal, lo que es cartílago y vestigios de lo que va a ser la membrana sinovial empiezan hasta la semana 8 a la 12, lo que es cartílago, y empieza a la 12 lo que es la membrana sinovial. Ándale, me gusta, perdón. Okay. Entonces, para que se forme lo que es la membrana sinovial en el proceso embriológico, tiene que cruzar por varios procesos. Como tal, lo podemos clasificar en cuatro grandes procesos para que se forme la membrana sinovial. Uno es que se dé la migración celular y que esas células vayan a pasar a lo que es la próxima membrana sinovial. Otra es la agregación de todas esas células que nos van a dar la formación de la membrana sinovial, que ahorita vamos a ver cuáles se componen, la condensación y la diferenciación condrocítica, que tiene que ver con el cartílago. Y como habíamos dicho, las articulaciones se van a formar de un vestigio que es una cavidad articular. Estas van a empezar a formarse a partir de la semana 8 de gestación. Bueno, van a empezar a formarse a partir de lo que es la semana 8 de gestación y van a formarse las articulaciones a partir de algo que se llama una cavitación. Entonces las articulaciones embriológicamente se forman a partir de una cavitación. Las articulaciones se van a formar a consecuencia de que se empieza a sintetizar por parte del organismo lo que es el ácido hialurónico, que va a ser muy importante en todo lo de la función de las articulaciones y de la membrana sinovial. Y va a haber la formación de células que nos van a dar todos los componentes que nos van a desarrollar lo que es la cápsula articular, la membrana sinovial, los meniscos, ligamentos intercapsulares y tendones. Y aquí es donde vamos a encontrar dos células muy importantes que van a dar la función de la membrana sinovial, que son los sinoviocitos tipo A, que esos como tal tienen función de macrófagos, y los sinoviocitos tipo B, que van a tener una función de células fibroblastas. ¿Hasta aquí alguna duda? Entonces, en cuanto
¿Cuál es la estructura y cómo se organiza una membrana sinovial? Ya habíamos establecido que es una capa fina que se encuentra revistiendo lo que es la cara interna de las articulaciones, en este caso, las articulaciones diatrobiales, que son las que se movilizan. La membrana sinovial también va a tapizar lo que son vainas tendinosas y bursas. Se va a insertar en lo que es la interfase del hueso y el cartílago. Ahí donde empieza a ver, a partir de ahí se va a insertar la membrana sinovial y se va a prolongar hasta el periodo. Y va a tener dos capas. Una que es la capa íntima o capa sinovial y la otra que es la capa subíntima, que es un tejido conjuntivo laxo. Si lo vemos histológicamente, la membrana sinovial se puede clasificar en tres, dependiendo de sus características. La que está subrayada, que es la membrana sinovial de tipo areolar, es de las más importantes. ¿Por qué? Porque es la que más vascularizada está. A través de la membrana sinovial se va a nutrir el cartílago. Entonces, recuerden, el cartílago es avascular. Entonces, a través de la membrana sinovial se va a nutrir ese cartílago. Entonces, la membrana sinovial de tipo areolar, que es la primera imagen que tenemos, va a ser el tejido más especializado de estos, ¿sí? Y como les dije, va a tener abundantes capilares. Hay otro tipo de membrana sinovial que es de tipo fibrosa, que esa por lo general se encuentra en pequeñas articulaciones, de las falanges. Y la adiposa, pues como su nombre lo dice, va a haber células de tipo adipocitos, ¿sí? Entonces, habíamos quedado que la membrana sinovial tenía dos capas, una íntima y la otra subíntima. Entonces, la capa íntima tiene 4 estratos celulares y esta va a ser la capa funcional de la membrana sinovial. Esta va a ser importante. ¿Por qué? Porque va a tener peptidasas. Entonces, las peptidasas van a estar encargadas de degradar ciertos componentes, como por ejemplo la sustancia P o la angiotensina 2. Entonces, dentro de la capa íntima, vamos a encontrar lo que ya habíamos quedado, que son los dos tipos de células principales de la membrana sinovial, que son los sinoviocitos tipo A y los sinoviocitos tipo B. Ahorita, en la actualidad, hay formas de identificarlos. ¿Cómo los diferencian? Pues los diferencian por marcadores. Para cada célula tienen marcadores que sí los pueden diferenciar. Ahorita vamos a ver cuáles son. Entonces, habíamos quedado que los sinoviocitos tipo A iban a tener la función de macrófagos. Entonces, ellos se iban a encargar de todo lo que esto es la remoción de todo lo que es extraño para la articulación. Entonces, estos como tal se van a componer de numerosas vacuolas y de lisosomas, van a tener un aparato de Golgi muy desarrollado y pues muchas mitocondrias, y esto es lo que les digo, son los marcadores con los cuales se pueden hacer técnicas de histología y se pueden identificar y saber que estamos viendo sinoviocitos tipo A, ¿sí? Lo que son los sinoviocitos tipo B, que habíamos quedado que son los que tienen la función fibroblástica, estos ¿por qué van a ser importantes? Porque estos tienen que ver con la función inmunitaria, con la función de defensa de la articulación. Va un poquito de la mano, aunque es otra especialidad, pero esto tiene mucha importancia, por ejemplo, en reumatología. ¿Por qué? Porque en reumatología es un padecimiento directo que afecta a la articulación, y en este caso la membrana sinovial. Entonces, afecta mucho en esta parte, lo que es el complejo inmunitario. Entonces, lo que son los sinoviocitos tipo B o fibroblásticos se caracterizan por la expresión de estos marcadores, el BCAM1 y el CD44, que el CD44 es el principal receptor para el ácido hialurónico. Vamos a ver por qué es tan importante. Entonces, recapitulando, pues tenemos dos tipos de células principales a nivel histológico de lo que es la membrana sinovial. Uno es la tipo A, que quedamos que era la que tiene la función de macrófago, y la tipo B, que tiene la función de fibroblasto. Entonces, la tipo A es dónde la vamos a encontrar, o de dónde va a venir su origen celular, de médula ósea y del monocito, que es el precursor del macrófago. Y la tipo B la vamos a encontrar directamente en el mesénquimo. ¿Sí? Y estos son
los marcadores de cada uno de ellos, pero pues esto se utiliza nada más para técnicas de identificación. Entonces ya habíamos hablado pues de las capas, de la íntima y de la subíntima de la membrana sinovial. En cuanto a la capa íntima, ¿qué características puede llegar a tener? En esta va a estar compuesta por varios tipos de colágeno, sobre todo colágeno tipo 1, 3, 4, el 6, aquí vamos a encontrar lo que es el ácido hialurónico, ciertas glucoproteínas, proteoglucanos y elastina. Y en lo que es la capa subíntima, aquí vamos a ver mucha actividad de lo que son células fibroblásticas y de los macrófagos. Entonces, pero nada más recordar que la capa funcional es la íntima. En cuanto a la vascularización, la inervación y el sistema linfático de la membrana sinovial para las articulaciones va a ser muy importante, porque a través de ella se va a nutrir el cartílago. Entonces, entre la membrana sinovial y el cartílago nos van a dar ese amortiguador para las articulaciones ante fuerzas externas. Entonces, como vimos, la membrana sinovial es una estructura que está muy vascularizada y que tanto arterias, venas y sistema linfático se van a hacer anastomosis con los sistemas de venosa, arterial y el sistema linfático de todas las estructuras adyacentes a ella, como por ejemplo la cápsula articular, los ligamentos, el periósteo o el mismo hueso. Entonces, va a ser importante esta función de circulación. ¿Por qué? Porque va a entrar directamente con lo que es el intercambio de lo que son solutos y gases para esa articulación, va a regir lo que son los nutrimentos para esa articulación, el reclutamiento de células sanguíneas ante algún proceso ajeno, ya sea infección, ya sea un traumatismo, va a regular la presión y la temperatura intraarticular. Entonces, la membrana sinovial pues es un mediador. Dice que interesante, lo vamos a traducir a la clínica. ¿Han escuchado? Dicen, ay, tiene sinovial muy vascularizado. No, nunca. Bueno, se reconstruye. Dice, ay, tiene una sinovial, pero lo van a escuchar. Tiene una sinovial muy vascularizada. Por ejemplo, en una artrosis, tiene una sinovial muy vascularizada, tiene una sinovial muy engrosada. Porque la sinovial tiene una capacidad de angiogénesis intensa, muy intensa, pero van a ver que no es lo mismo encontrar una sinovial engrosada en una artritis o inflamada en una artritis séptica que en una artrosis, en donde la sinovial se estuvo engrosando, inflamando. ¿Cómo se traduce clínicamente que se estuvo inflamando la sinovial? Incremento del líquido sinovial. Fíjense que esta función tan importante, temperatura, volumen, presión de la articulación. Entonces, digo, me refiero más a la rodilla, que es donde más decimos, sí tiene sinovial muy engrosado. Entramos con el artroscopio, hay una sinovial muy engrosada. Entonces ya creemos que la membrana sinovial tiene tanto irrigación, drenaje venoso, sistema linfático, pero también es muy importante la inervación que tiene la sinovial. Y sobre todo se caracteriza por dos tipos de fibras nerviosas. Entonces, como conocemos, pues hay tres tipos de fibras nerviosas, A, B y C, y depende mucho de la velocidad y de si están mielinizadas o no. En este caso, la sinovial tiene tanto fibras aferentes, que son las sensitivas, como eferentes, que son las motoras. Esperamos que la membrana sinovial, su primera función es la locomoción. Entonces, las fibras rápidas mielinizadas le van a dar la capacidad a la membrana sinovial de la propiocepción y el movimiento. Y las fibras C, las lentas, que no están mielinizadas, les van a dar la capacidad del dolor. ¿Sí? Entonces, dentro de la membrana sinovial actúan diversos neurotransmisores, sobre todo muy relacionados con el dolor, como es la sustancia P, el péptido relacionado con el gen de calcitonina y el neuropéptido Y. Se dice que desde la semana 8 de gestación se puede detectar lo que es el primer neurotransmisor implicado por la membrana sinovial, que sería la sustancia P.
¿Y para qué sirve esta inervación? ¿Para qué estas fibras nerviosas? Para evitar que esa articulación se vea sometida a sobrecargas mecánicas y a que el peso de esa articulación se distribuya de manera equívoca. ¿Sí? Y como tal, ¿cuáles son las funciones más importantes de la membrana sinovial? Entonces, como vemos, pues la membrana sinovial tiene muchas funciones. Lo más importante en cuanto a lo que es lubricación y nutrición, pues primero definir lo que es el líquido sinovial, el líquido articular. Entonces, como tal, es un dializador del plasma, o sea, viene directamente del plasma y se va a formar tanto por presiones hidrostáticas, o sea, presiones ejercidas por el mismo líquido, como presiones osmóticas, que son las ejercidas por las proteínas. Se va a formar del intercambio de las células de la membrana sinovial con los intercambios del plasma. Y el volumen normal, por lo general, en una articulación en la rodilla, debe ser aproximadamente de 2 milímetros. Es como el volumen estándar. En cuanto a los electrolitos y ciertos componentes que podemos encontrar en el líquido articular, los electrolitos son muy parecidos a los del plasma, pero donde varía es, por ejemplo, en glucosa y lípidos, donde la membrana sinovial, los valores de glucosa y lípidos son menores que en el plasma. ¿Sí? Entonces, una función muy importante de lo que es la membrana sinovial, pues es la lubricación, que es articulación, al igual que un engrane, algún aparato, esté en movimiento continuo y no tenga problemas. Entonces, se va a encargar de darle lubricación al cartílago y va a nutrir a los condrocitos, que son las células que componen al cartílago. ¿Cómo lo va a hacer? A través de la síntesis de ácido hialurónico. ¿Y el ácido hialurónico quién lo va a sintetizar? Pues los fibroblastos que están dentro de la membrana sinovial. Entonces se va a sintetizar tanto ácido hialurónico como una sustancia que se llama lubricina. Las dos van a estar encargadas de darle la lubricación a esa articulación. Más o menos, en promedio, los niveles normales de ácido hialurónico son de 30 a 40 nanogramos y tiene una semivida muy corta. Ya se dice que hasta 20 horas. Entonces, aquí es donde me surge un poquito la duda, por ejemplo, con lo que son terapias de viscosuplementación, que tanto le mejora, por ejemplo, al paciente las inyecciones intraarticulares de ácido hialurónico, ya con esa semivida. Son de muy alto peso molecular. Muy alto peso molecular. Y esa propiedad de las sustancias para filtrar, sea suprayal, que es diferente al PUL, por ejemplo, el PUL es silano, el suprayal sí es ácido hialurónico, el peso molecular les da mayor vida intraarticular. Se supone, sería según la IPP, que les puede dar hasta 6 meses de vida intraarticular. Se va degradando, poco a poco se va degradando, como lubricante. Pero si ustedes esperan que con la lubricación se regenere el cartílago, no. Hay fibrocartílago y hay muchas cantidades de agua que tienen, ¿no? Muy diferente. Fibrocartílago, puede favorecer el fibrocartílago, pero el cartílago. También hay esquemas de aplicación que varían, ahí dependiendo de lo que estés administrando. En ocasiones, mínimo el que aplicamos aquí se aplica en un esquema de 3 dosis por semana. Estás viendo cómo responde el paciente ante la aplicación y suelen mejorar. Si van a mejorar, también hay una indicación precisa para aplicarlo. Últimamente han estado sacando artículos de que ya en grado 3, 4 también se puede aplicar y que sí hay algo de mejoría, pero la realidad es que la indicación real de una viscosuplementación es en grado 1, grado 2, no es mucho para que ayude a prolongar quizá un poco la vida del cartílago que quede y la adecuada hidratación. Y el esquema que utilizamos aquí es semanal, es 1 por semana, por 3 semanas, y posteriormente se entra en una etapa de
como se queda con mantenimiento de lo que se aplicó hasta 6 meses, a veces hasta 1 año, dependiendo de los síntomas del paciente. Entonces, también es el tipo de medicamento, porque hay muchos tipos de discosuplementación y el esquema en el que se aplica. Creo que lo que dice Dani era así, tal cual. Es más, mi experiencia, que es pequeña, no es como experiencia de los grandes maestros, es arriba de 70, 75 años no les funciona. O dura muy poco el efecto sintomático de mejoría. Por debajo de esa edad sí hay buenos resultados. Y más jóvenes, 50, 60 años, hay mejores resultados. Pero después de esas edades, la capacidad de regeneración y la capacidad de la mejoría. Y una con artrosis 3, 4, no, ya no hay. En la 4 ya se llevaron todas las capas. Si estamos hablando, lógicamente, estamos hablando de según la clasificación de ALBA, que es una clasificación radiográfica. Pues ya hay hasta veces esta subluxación, hay una degradación de algunos de los platillos tibiales mayor a 2 milímetros, no hay mucho que hacer. Pero ustedes saben que en esto hay negocio también. Lo vean por fuera, en la calle, en su consultorio privado, van a ver que hay negocio. Le pide el proveedor conmigo, oiga, yo le voy a pasar unos 2,000 pesos. Se cobre los 9,000, yo le paso 2,000 para usted, cuando el medicamento cuesta 7,000. Hay mucha dicotomía y hay mucho negocio de eso. Claro, un día platicaremos de esos negocios. Yo mañana les traigo un artículo de ver si encuentro algo específico de la vida media de los medicamentos de discosuplementación y el por qué son los sistemas así. Lo voy a buscar a ver si encuentro algo que pueda aportar ahí. Entonces, habíamos quedado que pues, de las funciones principales era la lubricación. Ese líquido sinovial va a degradarse en diferentes sitios. Directamente se va a degradar en lo que es la membrana sinovial, otro va a ser por órganos linfoides y se puede degradar hasta cierta parte por el hígado. De las funciones más importantes es que el líquido sinovial, y como tal la membrana sinovial, va a intervenir en lo que es la respuesta inflamatoria, porque va a estar disminuyendo lo que son las prostaglandinas, en específico la prostaglandina E2 y los radicales libres. Va a regular ciertos procesos de ciclo celular a nivel de la articulación, va a regular la mitosis, la migración, la angiogénesis por la gran vascularidad que tiene, la fagocitosis y las reacciones inmunitarias. También espérenme la transmisión. Habíamos quedado que una de sus funciones principales muy importantes era la nutrición del cartílago, porque es vascular, pero necesita de alguna forma recibir nutrimentos pues, para estar en óptimas condiciones para soportar las fuerzas a las que va a estar sometida esa articulación. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la membrana sinovial? Va a ser a manera de una barrera como tal, pues como uno dice, como una membrana. Lo que son sustancias de bajo peso molecular van a pasar de forma simple al cartílago. ¿Por qué? Por un método de difusión. Nada más van a atravesar la membrana, ¿sí? Y aquí tienen que ver mucho lo que son las capas de la membrana sinovial. Entonces, habíamos quedado la íntima y la subíntima. Compuestos que son de peso molecular bajo, pues van a pasar de manera muy simple a lo que es el cartílago. Y compuestos más grandes, dependiendo del compuesto, es como se va a pasar pues, al cartílago. Aquí lo importante es que la membrana sinovial, sobre todo, va a hacer un transporte por difusión simple de los compuestos que son necesarios para que se nutra el cartílago. Y como hemos quedado, pues tiene una actividad de defensa y de respuesta inmunitaria, sobre todo, ¿por qué? Porque activa o regula la migración de los leucocitos a la articulación. Tiene que ver con los monocitos y macrófagos, que ya vimos que hay un tipo especial de células de la membrana sinovial que se encarga de eso, y porque va a segregar lo que son citocinas proinflamatorias, las cuales la interleucina 1A, el factor de necrosis tumoral beta, que van a estar implicados en lo que es la respuesta inflamatoria. Además, por su actividad de
de los macrófagos, va a eliminar lo que son restos celulares, cuerpos y agentes extraños para esa articulación, para ese organismo. Y habíamos visto que también se encargaba de lo que es la presión y la temperatura. Entonces, hay como una regla pues, de este estipulado que para cada articulación ya está un volumen establecido. Cada articulación ya tiene un volumen establecido, tiene una posición que es la adecuada, una presión a la que esa articulación puede estar sometida sin que sufra dolor. Rebasando eso, la articulación ya se va a ver comprometida y va a empezar con dolor. Y también es importante, sobre todo, la temperatura. ¿Por qué? Porque ayuda a que la temperatura articular se mantenga baja. Cuando la temperatura articular aumenta más de 27 grados centígrados, se empiezan a dar una serie de reacciones enzimáticas que son perjudiciales para esa articulación. ¿Cuándo se da un aumento de la temperatura? Procesos infecciosos, típico proceso infeccioso. ¿Qué provoca? El aumento de la temperatura implica mayor migración de células, una respuesta inflamatoria, mayor actividad enzimática, proteolítica, y mayor daño articular, porque está formado por el cartílago, por proteína. Por ejemplo, un ejemplo, un artritis reumatoide, la artritis reumatoide afecta directamente a lo que es la membrana sinovial, pero ahí es diferente, pues ahí es con complejos inmunes. Pero es diferente. Pero, por ejemplo, por lo general los pacientes cuando están controlados llegan a tener sinovitis crónica, o sea, una inflamación como tal, ya de mucho tiempo de evolución, pero no da, por ejemplo, eritema en la articulación, no puede dar tanta limitación como un episodio agudo, entonces una sinovitis aguda que sería una infecciosa. Pero ahí lo que hace, por ejemplo, la artritis reumatoide es que engrosa la membrana sinovial, o sea, esta actividad celular que engrosa lo que es el que se llama el panus de las articulaciones, todo el organismo. Que la vía ahí es amplitud, y en la artritis séptica, el cuerpo trata de defenderse del bicho, pero también le pega a la articulación. Ya pensaríamos en que el bicho se come la articulación, todo el efecto inflamatorio. Y en la artrosis, pues pasa algo parecido, pero es crónico. Algo similar, pero es crónico. Algo más iba a decir, pero algo debe haber llegado a choque. Bueno, como tal, las conclusiones del tema, no es un tema tan largo. Las conclusiones del tema es que la membrana sinovial pues, es una estructura especializada que va directamente en relación con la articulación. Está compuesta por dos tipos de células principales, que son las que tienen función de fibroblastos y las otras que tienen función de macrófagos. De las principales características, pues es la elaboración del líquido articular, que se va a encargar de lubricar y de nutrir al cartílago. Lo que es el sistema de células que se encargan de fagocitar, pues se van a encargar de todo lo que es el proceso de defensa, el proceso inmunitario de la membrana sinovial, y que la membrana sinovial va a garantizar el movimiento adecuado de esa articulación. Ya por parte, señor. Muy bien. Bueno, voy a criticar su letra muy pequeña. Estamos medio miopes, ya terminamos. Hay que hacer la letra un poquito más grande. La bibliografía no se veía ni qué onda, aunque la foto al final, pero si ya la pone usted abajo, ya no la ponga. O un lado o en el otro. Y sí, no hay mucho. Está muy interesante. Me gustó. Están esperando, eso es bueno. ¿Quién va a traer el cuadrado de G? ¿Sí? ¿Sí era hoy? Quisiera hoy. Parece que se me olvidan las cosas. No se me olvidan, pero esto no. ¿Quién iba a traer el cuadrado de G?